Hola amigos, bueno, hoy es 13 de febrero de 2019. Entro a revisar el sistema o el esquema finalista del profesor Hans Belzel. Obviamente que el tema es extenso, sin embargo voy a tratar dentro de esta hora académica de precisar los conceptos a fin de que entonces nos ubiquemos. Hans Belzel nace en 1904 y falleció en 1977, origen alemán. En esa cronología de tiempo, en 1931, nace Klaus Rosin y en 1940 Günther Jacobs. En esa secuencia lo tengo en cuenta porque como después del sistema finalista viene el funcionalismo de Klaus Rosin y recientemente se habla mucho pues del funcionalismo radical de Günther Jacobs, imputación objetiva. Bien, sea lo primero entonces, ya después de haber revisado esos esquemas anteriores, el clásico y el neoclásico, y lo que fuera pues sentando las bases de lo que hoy en dogmática penal se maneja de teoría del delito. El maestro Hans Belzel determina que el problema del causalismo no resuelve el asunto pues para la imputación de la conducta punible como tal, típica, antijurídica y culpable, que son los tres elementos para la estructura actual del delito. Que es que la acción, como se venía trabajando, pues obviamente comporta la conducta humana que se exterioriza, pero aquella que se encaja dentro de la tipicidad. Y entonces hay que precisar también aquí que importante en este esquema los quienes preceden y son el fundamento de Hans Belzel son Helmut von Weber y Alexander Graf zu Dohna. Y también importantísimo un discípulo de Hans Belzel que es Armin Kaufmann. La acción como conducta humana es final. Debe estudiarse no solo como la causación de un resultado, sino atendiendo a la dirección interna de la voluntad. Se entiende ontológicamente que el tema es la persona como tal, el ser. Los seres humanos pues tenemos un comportamiento que se materializa o se exterioriza y entonces conocemos como las acciones. Por eso son responsabilidad por acto, como lo establece nuestra Constitución política. De allí que si se exterioriza esa voluntad dirigida hacia el quebrantamiento de una norma, ya hay una dirección que la sustenta, es la voluntad como tal. Entonces se precisan conceptos de que hay una fase interna y hay una fase externa. Efectivamente, se entiende que cognitivamente los seres humanos, es una facultad que tenemos los seres humanos de percibir y de interpretar las informaciones a través de los sentidos sensoriales y de nuestro cerebro. Para entender el asunto hay que ubicarnos en tres aspectos: la ideación, todo lo que viene a nuestra cabeza y se organiza allí; posteriormente lo que se encamina, que son los medios por los cuales esa ideación se va a materializar; y finalmente la exteriorización de esa conducta, que es la manifestación de esa voluntad, y entonces se estima que allí está incluido ese dolo.
Se dice que el dolo no fue que se trasladó de la culpabilidad como formas o grados de culpabilidad de los esquemas anteriores, sino que se estaba contenido en la misma acción, porque es que en realidad entonces, teniendo en cuenta que lo primero que surge en la mente humana es la ideación de un acto que yo voy a llevar a cabo. Entonces, si ese acto como tal se dirige a la transgresión de una norma, de un tipo básico establecido como tal normativamente, pues entonces se dice que ese dolo en el que está implícitamente el conocimiento y el querer llevar a cabo una determinada acción. Hans Belse se dice en este sistema que la causalidad era ciega, mientras que la finalidad es vidente. Es decir, que efectivamente, si cogemos un ejemplo, nos da pues esos presupuestos muy claramente. La intención, una persona que por algunas circunstancias, y aquí entonces se establecen los factores que producen los comportamientos humanos. Son factores que inciden para que esa persona, pues obviamente, encamine esa ideación hacia algún resultado como tal, de carácter antijurídico. Así entonces, cuando una persona, pues por X o Y razón, se ve motivada, dígase usted por celos, por odio, por rabia, cualquiera de esos estados emocionales o pasionales o cualquier evento como tal que motive al ser humano a exteriorizar entonces un daño antijurídicamente contemplado. Entonces, si se quiere matar, pues surge primero lo que es la ideación, después entonces los medios como tal, compra el arma, se ubica el sitio donde está la víctima y va a ser entonces exteriorizado después en esa fase de ese iter criminis a obtener entonces ese resultado que es el daño a la vida o a la agresión a la vida y a la salud de la persona. Se materializa como tal y entonces allí está dirigida con ese dolo malus, obviamente conocimiento y querer realizar la acción. De contera entonces, pues uno de los elementos que se debe tener en cuenta es respecto al dolo. Así lo consagra el artículo 22 cuando dice: la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Dolo directo, aquel, dolo indirecto y dolo eventual este. El énfasis del sistema finalista es el desvalor de acción más que el desvalor de resultado. Por eso los aspectos de algunas figuras jurídicas tienen mucha trascendencia y relevancia, al punto de que ahora vamos a mirar el Código Penal, Ley 599 de 2000, que tiene una incidencia marcada de ese sistema finalista. Entonces, la vida en sociedad del individuo se estructura sobre su actividad final, dice allá. Y tal actividad supone que los hombres actúan de acuerdo con los fines que se proponen. Por ello, eligen los medios necesarios
para la consecución de tales fines y los emplean con conciencia del fin. La causalidad es ciega y la finalidad es, por lo tanto, evidente. La diferencia respecto al pensamiento y a esa ideología de los sistemas anteriores. Entonces, la acción son fases interna y externa. Pensamiento, selección de medios y consideraciones de efectos concomitantes dentro de la fase interna. Y la fase externa, que es llevar a cabo la acción. Allí hay que tener en cuenta de que para ese pensamiento del profesor Hans Belzel anteceden Weber con una posición indicando que la antijuridicidad es el deber y la culpabilidad es el poder. Son dos elementos fundamentales de la acción. Y Graf Sudona considera que es una concepción acerca del delito complejo, fundamento para desplazar el dolo. Entonces, tipicidad. Tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Antijuridicidad y culpabilidad. Dentro de la primera, entonces, está la descripción legal como tal, como está indicándose nuestra tipicidad, por lo menos en el Código Penal manifiesta claramente en el artículo 10 que la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución o en la ley. Y aquí ya entonces hay dos componentes, el tipo penal de acción y el tipo penal de omisión. Las normas como tal, el Código Penal, pues son normas prohibitivas. No matar, no hurtar. El que mate, positivamente indica la norma que incurrirá en prisión de tanto. El que hurte, come. Entonces, el mensaje normativo es no lo hagas. De hacerlo, entonces está el tipo penal indicándole objetivamente que ese comportamiento de causarle la muerte a un ser humano incurre en prisión de tanto. Entonces, allí hay que analizar obviamente que ese dolo, el que estaba acá en la culpabilidad, pero se traslada para contemplarlo dentro de ese tipo subjetivo, de ese dolo malus, de ese conocer y querer realizar la estructura normativa del artículo que contempla el homicidio, el querer matar, querer, y dirige entonces su voluntad a ese fin. Mientras que la conciencia de la antijuridicidad queda relegada a la culpabilidad dentro de con los otros elementos, el de imputabilidad, el de no exigibilidad de otra conducta y el análisis de la conciencia de la antijuridicidad, que no es más que el juicio de valor que hace el juez para imponer la sanción, indicando lo que usted no debió actuar por tales y por tal razón, o debiendo actuar no lo hizo por tal y tal cuestión. Entonces ese es el poder al que se refiere Helmut von Weber en la culpabilidad. Ahora, si bien es cierto, en los anteriores esquemas se decía que tipicidad era indicio de la antijuridicidad, o era que la ratio essendi, que era la razón de o el indicio meramente, o la razón de ser. En este sistema se indica es que esa tipicidad como tal es apenas un indicio de la antijuridicidad. Primero entonces se revisa si se dan los componentes del tipo penal objetivamente, y entonces allí se hace pues el análisis muy puntualmente. La cuestión para poder uno comprender un poco más el sistema finalista, pues es tener muy claramente que ya aquí
eso de los elementos negativos del tipo penal, de que habló el esquema precedente, o sea, el neoclásico. No, viene y Hans Belze dice, no señor, en la tipicidad está lo de la tipicidad objetiva y subjetiva, y ya después entonces miramos el asunto de si se da ese comportamiento típico, pero entonces ahí sí examinamos lo de la antijuridicidad para establecer entonces si, como dice el artículo 11, si esa conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Huelga aquí decirles que, por ejemplo, el caso de Fabio Lagarda, el youtuber que murió en Medellín por una bala en la que ahora está investigándose a una escolta, quien al parecer tuvo que accionar su arma legalmente amparada contra una posible agresión de unos sujetos que le tocan por la ventana del carro y él dispara y se produce ese resultado, muerte del youtuber. Es un ejemplo para que lo confrontemos desde el punto de vista clásico y el finalismo, y miremos otros conceptos que también cabe aquí dentro del normativismo. Entonces, eso lo dejamos para una sesión final. Hay una cuestión acá, pues, que entonces la incidencia que tiene del sistema finalista al contemplar entonces principalmente ese desvalor de acción, la incidencia que esto tiene, y al punto que es lo primero que se viene a revisar, y después entonces se le da el análisis al desvalor de resultado, porque no todos los bienes pues son delitos de resultado. Habrán delitos de peligro, habrán otros delitos que no se de mera conducta, en fin, tipos penales como tal. Entonces, que si bien es cierto, para el sistema que estamos viendo, lo esencial entonces es en relación con el desvalor de acción, y eso tiene una incidencia importantísima de valoración normativa, como lo contempla, por ejemplo, para la tentativa el artículo 27 de nuestra codificación. Al igual que entonces, si se tiene que valorar el dolo en ese tipo subjetivo, ese dolo malus de el conocer y el querer obtener ese resultado como tal, incidencia que tiene que ver respecto de el error de tipo y el error de prohibición, que también entonces nuestro código, el artículo 32, que establece ausencia de responsabilidad, habla de que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando en el numeral 10 se contempla el error de tipo, y en el numeral 11 nos habla del error de prohibición. El primero, si es invencible, se debe absolver porque no está el dolo, pero si es vencible, entonces se sanciona por un delito siempre y cuando esté señalado como culposo. Mientras que el error de prohibición, como es al tema de culpabilidad, de ausencia de conciencia de antijuridicidad, entonces la norma dice en el numeral 11 que en ese caso, si es invencible, se debe absolver, pero que si es vencible, entonces se va a manejar con un dolo atenuado. Sin embargo, aquí me parece importante coger a mi profesor Jesús Orlando Gómez López en esta obra Teoría del Delito, por lo menos en esta edición que tengo del año 2003. Ediciones, en dice en la página 1056, cuando estudia el asunto del error de prohibición, dice un punto B: en tanto el error de prohibición excluye la culpabilidad, el error de tipo excluirá el dolo y con él la tipicidad de la acción. Empero nuestro Código Penal simplemente señala en el artículo 32 que
que no hay responsabilidad, entre comillas, en caso de error de tipo y de prohibición, correspondiendo a la doctrina la definición de cuando la responsabilidad se excluye por atipicidad y cuando se excluye por falta de conciencia sobre la ilicitud del hecho. Tema muy importantísimo del profesor Jesús Orlando, que pues lo pone a pensar a uno frente a ese aspecto. Algunos consideran que todo debería resolverse dentro de lo que se conoce como el error de tipo. Es decir, que el error de prohibición incluyera en el error de tipo, y así entonces se le daría una solución frente a esa problemática. ¿Qué incidencia más tiene entonces el sistema finalista en relación con la autoría y participación también? ¿Qué incidencia tiene el sistema finalista en el tema de la culpa? Y también en el tema, por lo menos, tengámonos en el tema de la culpa. De la omisión, que no se me olvide, porque de la omisión propia y la omisión impropia, o más conocida como omisión por omisión. Y ahora vamos a mirar ese aspecto también importantísimo, y que tiene que ver para el siguiente sistema, que es el funcionalismo de Klaus Rosing y el de Günther Jacobs. Hay una cuestión aquí que hay que pensarla así. En el tema de la culpa, el código nuestro dice lo siguiente: la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Hay muchos que tienen el pensamiento, y entre esos me incluyo yo, de que en esta culpa hay dos modalidades, pues culpa sin representación, la primera, y la segunda es con representación. Culpa, la una inconsciente y esta consciente. Si volvemos al tema, ¿y por qué razón entonces algunas personas piensan que solamente debería estar en este artículo 23 la culpa inconsciente? Es decir, aquella que debió haberla previsto por ser previsible, y no la última que está señalada en este artículo, que es la culpa consciente, o sea, haberla previsto y confiar en poderla evitar. Esta última raya más en el dolo eventual de que se menciona pues en el artículo anterior, el 22, cuando habla de que la infracción penal ha sido prevista como probable y su producción se deja librada al azar. Yo pienso que cuando una persona idea un delito y empieza a encaminar los medios para exteriorizarlo, que es el famoso iter criminis, y que eso nos da pues obviamente para determinados delitos esencialmente de resultado lo de la tentativa. Y ahorita volvemos al tema de la tentativa, que hay otro aspecto importante del sistema finalista, de que si efectivamente una persona previó un resultado como tal, es porque ya lo tuvo cognitivamente, como les dije al principio. Si la cognición es una facultad del ser humano para percibir e interpretar las informaciones a través de los sentidos sensoriales y el cerebro, ¿qué diferencia hay entonces para que no se excluya y se saque del dolo? En este caso un dolo hasta eventual podría ser, y allí se han dado recientemente unos casos en Bogotá donde conductores ebrios que, mirando su condición personal, es un caso que se presentó en Bogotá, donde se va a una fiesta, creo que es un piloto, él va a la fiesta, consume licor,
estupefacientes, aborda su camioneta de alta gama y en las horas de la madrugada viola un semáforo o no hace el pare, y ahí se produce el accidente colisionando otro vehículo, produciendo ese resultado dañoso de que fueron, creo que la muerte de 3 personas. Se manejó el tema con el dolo eventual. Además, por sus condiciones personales como tal, porque se supone que una persona que es piloto de profesión, pues tiene una capacidad cognitiva en la que debe saber muy bien que bajo esos efectos, además de que tiene que pasar exámenes para ser piloto y que como piloto pues debe conducirse como tal, más aún bajo esas circunstancias conocidas que son personales, le dan la condición para indicarle al juzgador de que pudo haber previsto, de que previó esa situación, previó y confió en poderla evitar. Sabía muy bien que al abordar el vehículo en estado de embriaguez, cualquier resultado, y pudo preverlo como tal, adelantarse en el pensamiento, y que esa situación entonces raya es en lo que se deja librado al azar, un dolo, un resultado como tal dañoso. Hila muy delgado, pero si la persona tiene esa ideación, y suele pasar, dígase usted, en las de carácter culposo con previsión. Usted tiene su carro, lo tiene con fallas tecnomecánicas, la norma le está diciendo, y aquí se ubica en el fin de protección de la norma de Klaus Rosin, diciéndole que para eso están las normas. Si esa persona, sabiendo que su carro está averiado, se sube al vehículo, para él es perfectamente previsible, advirtiendo cualquier resultado, lo piensa y actúa entonces con ese dolo eventual de que cualquier resultado que se genere lo va a asumir bajo cualquier consecuencia. Muy diferente es que, como dice el texto, de la culpa frente a la culpa inconsciente de que debió haberlo previsto. Entonces, el fenómeno habrá que mirarlo dentro del contexto. Cada caso es particularmente, debe ser analizado particularmente para poder entonces llegar a ese tipo de conclusiones. No estoy diciendo de que el todo pues debe inmediatamente salir bajo ese dolo eventual, pero casi que de seguro frente a al manejo que se le dio por el sistema finalista de las conductas de adecuación social, que lo primero, los factores social, si dentro del contexto estamos viendo al día de que realmente estamos actuando antinormativamente, es más que claro que estamos realmente generando actos con un pensamiento previo y con posibles resultados frente a lo que se pueda presentar. Entonces estamos violando expectativas sociales con conductas, y por eso las normas, pues si como dice Klaus Rosin en esto, ¿para qué se mira si hubo la protección de la norma? ¿Para qué se establece esa norma de que usted cada año tiene que hacerle una revisión tecnomecánica a su moto y a su vehículo, si no es con el objeto de evitar unos resultados dañosos? Quien obre de esa manera, entonces diríamos nosotros que está hilando delgado frente a un dolo eventual. Esa es la situación que hay que revisarla. Pues obviamente que cada caso es diferente. Y miremos entonces el tema de la tentativa. Si el desvalor de acción fue lo importante para los finalistas, mire lo que dice el artículo 27 actual. Todo esto ha repercutido en este Código Penal del 2000, no del 80, porque el del 80
El decreto 100 del 80 venía con una posición más neoclásica y principios de finalismo, pero más concretamente en este código, la ley 599 de 2000, pues tiene incidencia del sistema finalista. La tentativa, el que iniciara la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no se produjera por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Y dice aquí, cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la 1/3 parte del mínimo ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Esa entonces es la desistida. Es decir, aquí el desvalor se mira desde el punto de vista de la acción, el intercrimen, las fases, decíamos de la ideación de los medios y de la exteriorización como tal, actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Son presupuestos normativos que se tienen que analizar frente al tipo de conducta que se aborde. Actos idóneos. Casos se presentan de problemática. La persona que con un arma intenta darle muerte a otro, pero resulta que el arma no es idónea porque los mecanismos no son aptos, y el estudio pericial entonces determina de que no es idóneo ese medio. De ahí entonces que no sea uno de los elementos que exige como presupuesto en la tentativa, que son actos idóneos. Pero fíjese que si lo miramos desde el esquema finalista, habría que sancionar a esta persona porque es más que visto que si hay un desvalor de acción. En el otro evento se reduce la pena, o sea, en el inciso segundo, porque sí voluntariamente realizó todos los esfuerzos para impedirla. Hombre, pues la persona dice, no, yo ya realmente aborto, dejo el asunto aquí, no lo encamina, y en cualquiera de las fases que se dé, ya sea concomitante o en la ejecución, más que todo, esencialmente en la ejecución, y no se da por circunstancias ajenas a esa voluntad, pero en la que se ha encaminado un acto voluntario de desistimiento. Pues entonces miren ustedes que eso es una posición eminentemente finalista de sancionar ese desvalor de acción. Allí, pues estos criterios son supremamente importantes para poder entonces evaluarlos realmente frente a la problemática que se pueda presentar. Usualmente, pues yo considero de que por razones de política criminal, el Estado colombiano, para hablar de lo nuestro, pues hay un caldo de cultivo aquí realmente de fenómenos problemáticos que son la incidencia delictual. Yo por lo menos en el caso de la infancia y adolescencia, de 200 casos más o menos que he recibido ya en 4 años, voy para 5, pues incidencia en delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, delitos contra la seguridad pública, tienen un margen muy mínimo frente a tipos penales en los que se pueda entrar a resolver por el asunto de la domática. Es decir, si acaso he resuelto uno con el fenómeno del error de tipo, y se trató de un caso de 2 menores en el que se les indica pues de un acceso carnal en menor de 14 años, se denuncia, y entonces cuando ya pues se va esto en investigación, pues se determina de que la víctima es una joven que en sus características morfológicas pues no presenta ya no una minoría de edad, sino mayoría de edad, y eso entonces hace que se maneje el problema con el error de tipo. Es decir,
que por esas características morfológicas comprobadas, pues entonces considere que hay un error de la persona como tal, el victimario, al actuar de esa manera, entonces excluye ese dolo, se resuelve entonces el tema de que como es invencible, entonces tiene que absolverse. Pero el problema es que si fuera vencible, el tema tiene que ubicarse es dentro de lo que esté contemplado como delito culposo. De lo contrario, pues no hay la responsabilidad por ningún tipo descriptivo. Entonces, lo que quiero indicarles es que hay una crítica sustancial que se hace a los sistemas funcionalistas o de imputación objetiva. Porque dice, no, pues eso es más que todo para resolver asuntos de tipos culposos. Pero pues realmente cuando cogemos hoy en día lo que se considera pues como en la dogmática de la imputación objetiva de Günther Jacobs, pues se dice es que solamente se debe responder por esas conductas que debo desarrollar o evitar y que se desprenden de mi ámbito de competencia y que tiene que ver obviamente con esa posición de garante que se tenga. Entonces allí más adelante pues vamos a revisar en el tema del funcionalismo radical de Günther Jacobs todo lo de la competencia, esos ámbitos de la posición de garante que se desprende de la competencia por organización y la competencia institucional, para pues entonces entrar a revisar todo ese fenómeno de las acciones, de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y cómo se relaciona, si hay una relación con el resultado finalmente para hacer la imputación objetiva. Es el desvalor de acción, ya muy diferente al desvalor de resultado, que tiene otros componentes y como de pronto lo podremos hacer en otro espacio. Miren ustedes entonces la importancia actual que tiene el sistema finalista, por lo menos en respuesta a nuestra problemática social, pues es importante entonces que precisemos estos conceptos para dar una solución más práctica a la problemática que a diario tenemos. Yo muy particularmente pienso que se dice que en Colombia las cárceles están en hacinamiento y si me pregunto yo qué ha pasado con política criminal desde lo que tengo uso de conciencia después de que me gradué como abogado, al expedirse esa ley segunda de 1984 que fue de descongestión judicial. Estoy hablando de 1984, ayer nomás, 3 décadas. Y aquí abren otra cárcel y esa misma se llena por razón de política criminal. La problemática social que tenemos nosotros no es la misma problemática social que se tiene en Alemania, ni se tiene en España, ni se tiene en Estados Unidos. Entonces, allí hay un asunto que pues hay que revisar muy bien y decimos que si bien es cierto la dogmática penal es como teoría del delito, pues ese es un tema que van cogidos de la mano con el procesal. Y entonces por ahí les indicaba una crítica que se hace, que no podemos permitir la flexibilización de las garantías que se han obtenido desde tiempos de César Beccaria frente al eficientismo judicial, de que por razones de política criminal importamos a veces modelos en los que pues se van a ver ahora a más de 10 años de vigencia de la ley 906 de 2004 y nos preguntamos si están dando los resultados esperados. Entonces, todas estas situaciones, pues importantes socializarlas desde este espacio. Yo creo que voy a dejar aquí porque pues necesito
abrir otro espacio para complementar los otros temas respecto a este esquema finalista, porque pues, les decía que la incidencia que tuvo por lo menos en autoría y participación. Entonces ahí nuestro código pues habla de esa coautoría, de coautoría, el asunto de la división de trabajo, el aporte esencial de cada uno y de cómo los partícipes pues tienen otra explicación. Eso porque la idea pues es llegar más adelante, así en esta secuencia que estoy llevando, para mirar entonces la posición que tiene el Günther Jacobs, después del padre del finalismo, Hans Welzel, discípulo de él, y cuál es la posición entonces en esa dogmática penal de lo que se conoce como un funcionalismo radical o el sistema dogmática de la imputación objetiva, y por lo menos revisarlo respecto de nuestro artículo 25 del Código Penal, de esas posiciones de garantes formales y materiales. Entonces, también en respuesta a la política criminal que nos cobija a nosotros, este pueblo, dentro de lo que conocemos en esta Constitución Política del 91 como un Estado social de derecho. Entonces, por ahí, en lecturas que les hacía referencia, por lo menos de esta que recomiendo, de Siquio Manuel Sánchez, la dogmática de la teoría del delito, evolución científica hasta el día de hoy, y de pronto otro texto que tengo aquí sobre, también para que lo tengan en cuenta, de Cayambos, ¿no? Bueno, aquí. El futuro de la ciencia jurídico penal alemana, Cayambos, y reflexiones que se hacen entonces sobre algo que se viene conociendo como la principialística. Entonces, confrontado de ese derecho penal frente a esos derechos humanos, y nuestra Constitución Política, qué incidencia tiene frente a esos temas también. Entonces, dejo hasta aquí nomás. Era muy brevemente, como he dicho, unos estudios breves de dogmática, muy puntual, para tratar de entender un poco más. Fue fabuloso, me parece a mí, que uno de los sistemas o esquema como el finalismo incidió y aún pues sigue sosteniendo nuestra cultura jurídica penal, y que es importante entonces pues por lo menos tener un acercamiento más de estas ideas jurídicas, por lo menos clarificarlas un poco, porque cuando nos hablan de dogmática penal, pues como que eso no se sabe con qué es que se va con qué la vamos a digerir. Entonces es importante. Volveré otra vez sobre más del sistema finalista, pues, para complementarlo, para hacer paralelo con el funcionalismo. Ok, mis queridos amigos.